Bienvenidos a otro evento virtual de la Escuela de la Lengua Española Momotombo. Les saluda Rosa Mayrén Uriarte, directora académica de esta institución creada con la finalidad de transmitir el valor lingüístico y cultural de la lengua española por medio de programas y actividades destinadas a hablantes nativos y no nativos del español, así como a la formación continua de docentes. En esta ocasión, nuevamente nos acompaña el profesor Ernesto González Valdés, quien dictará la conferencia titulada La rúbrica, instrumento de evaluación para el trabajo remoto o educación en línea. El maestro Ernesto González Valdés es licenciado en Ciencias Pedagógicas con mención en Química por el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona de La Habana, institución donde también realizó varios posgrados, entre ellos el de Materiales Didácticos y Medios Audiovisuales. También ha cursado el Diplomado Web 2.2 de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, el Diplomado de la Microprogramación con enfoque de competencias y el posgrado en Docencia Universitaria en la Universidad Americana en Managua, así como el curso Tutor en Red. El profesor González tiene experiencia en Cuba, Honduras y Nicaragua, específicamente en el área de transformación curricular, evaluación y seguimiento de capacitaciones y profesionalización de docentes en todos los niveles de enseñanza. Asimismo, cuenta con experiencia en la elaboración de textos y materiales didácticos y metodológicos destinados a docentes y estudiantes para los diferentes niveles de educación. Ha sido un escritor prolífico que ha publicado en columnas en diferentes diarios. Por ejemplo, en Nicaragua ha publicado para el periódico El Nuevo Diario y La Prensa y El Siglo de Guatemala. Es autor de más de 30 libros. Estos textos son en la área de ciencias naturales y ciencias sociales. Asimismo, ha publicado guías de orientación metodológica para el docente en desarrollo y preparación de sus clases a cargo de las editoriales Hispamer y Distribuidora Cultural de Managua. Ha publicado asimismo libros electrónicos. Estos se titulan Conversemos un rato 1 y Conversemos un rato 2. Este último fue presentado en el Momotombo en diciembre de 2020. Su más reciente obra, que también yo tuve el honor de prologar, se titula Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje con enfoque de competencias. Y esta también fue presentada en el Momotombo el 20 de febrero pasado. Pueden ustedes consultar los videos de ambas presentaciones de los libros en nuestra página de Facebook. Bienvenido una vez más, profesor González, a este espacio virtual de El Momotombo, que también es su casa. Muchas gracias una vez más a El Momotombo de tener la posibilidad de compartir nuestras ideas y sobre todo en el sentido de colaboración a los profesores. Creo que la oportunidad que nos dan, profesora Rosa, es grande en el sentido mismo que inclusive cuando trabajábamos este material, veíamos la necesidad de abordarlo fundamentalmente para los profesores de la disciplina de comunicación y lenguaje, que creo que es una herramienta muy importante, como luego vamos a describir, pero que nos parecía inclusive oportuno. A mí me asombra, también damos otros webinars para otras redes sociales y me encantaba la oportunidad que cuando pensamos en a quién dirigíamos, fundamentalmente a qué disciplina dirigíamos, el uso de la rúbrica, para él el Momotombo, o sea, era como un gusto recíproco desde el punto de vista de permitirme apoyar al profesorado y sobre todo en el caso de comunicación y lenguaje, donde me queda claro que es una asignatura, no una asignatura, creo que es una disciplina de por vida en cuanto a que siempre tenemos la necesidad de leer y escribir, que es lo mucho más básico que hay como competencia, pero sin embargo que hay dificultades para eso. Entonces, con gusto, y me alegra mucho los compañeros que se han sumado otra vez a esta presentación y que luego, perdón, al final podremos compartir todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, con gusto, Rosy, comenzamos. Bien, puede compartir su pantalla. Perfectamente, todo suyo. Siempre me agrada comenzar con algo que sea familiar. Y cuando hemos escuchado a los profesores, por favor me puede dar su rúbrica. Lo primero que pensamos en lo que en este caso está
señalando esta persona a través de un animado, donde la rúbrica podemos entenderla por la definición que ustedes pueden apreciar en este momento. Eso es una rúbrica. Es lo que simplemente a la hora de firmar cualquier tipo de documento, notas, boletín, hacer una gestión oficial, etcétera, implica una rúbrica, lo que podemos denominar simplemente como la firma de una persona. Es a lo que más asociamos. Sin embargo, la definición que nosotros emplearemos en nuestro caso no es la de rúbrica en particular, sino es a lo que relacionamos con lo que está haciendo este individuo y es lo que denominaremos rúbricas o matrices de evaluación. Eso es lo que nosotros vamos a fundamentar y tratar de hacerlo de manera colaborativa con cada uno de los compañeros participantes y la profesora, por supuesto. Entonces, podemos comenzar. Este es el tema de hoy. Lo pueden apreciar. Que si bien lo denominamos como un instrumento de evaluación para el trabajo online o en educación remota, también es válido para la presencial. A mí me queda claro. Les comento que nosotros, posiblemente la directora también tuvo la posibilidad de ser capacitada en el uso de, lo mencionaba, cursos que recibimos en la institución para la cual trabajamos, donde en un posgrado en particular recibimos en su momento el uso de este tipo de herramientas, pero para una educación presencial en aquel entonces. Entonces pensamos que es muy válida, aunque evidentemente se complica un poco más cuando lo trabajamos en línea o remota, pero que de alguna manera u otra es viable como instrumento de evaluación. La agenda que vamos a desarrollar es la siguiente, la que ustedes pueden ver en pantalla: la rúbrica, definición, estructura, las características de una rúbrica, tipos de rúbrica con características y ejemplos, cómo se elabora con determinados ejemplos, ventajas y desventajas de la misma, importancia como tal y algunas herramientas que simplemente existen como aplicaciones que pueden ser utilizadas para el diseño de rúbricas. Finalmente, conclusiones y luego pasamos a las preguntas y respuestas. Ok. Comenzamos. Veamos la definición de rúbrica y la estructura de la misma. Esta es su definición. Nosotros hemos enmarcado, por así señalarlo, algunos elementos claves dentro de la definición de rúbrica. Recoge criterios, niveles de calificación, listados de aspectos y lo que en este caso debe desarrollar un estudiante. Esa es la definición de rúbrica. Si nosotros vamos a la estructura, podemos ver que la estructura está diseñada de la siguiente manera. Lo vemos acá, una escala de calificación o niveles de desempeño, escala cuya característica debe tener un proceso de gradación. Nosotros hemos aplicado en particular el criterio de lo máximo, excelente, hasta que necesita mejorar. Hay escalas que presentan como escala mínima, presenta insuficiencia, u otra categoría o escalas denominadas que realmente en lo personal no me placen. Decirle a una persona que es insuficiente o que eres pésimo en tu trabajo, realmente lo vería como poco ético. Además, no existe ninguna persona que no sepa absolutamente nada. Inclusive dejando una pregunta en blanco por alguna razón u otra, pero ese estudiante tiene que tener conocimientos básicos. Queda claro que en este caso la escala no puede ser la mejor, pero nosotros a la hora de preparar buscamos del top, o sea, del máximo excelente, a una recomendación que necesita mejorar. El otro aspecto, que son los denominados criterios o indicadores, es donde se reflejan, como se señala, los objetivos o competencias de aprendizaje de la actividad. Hoy en día hay una corriente que también habla de logro, o sea, no hay ningún inconveniente, esto puede modificarse, o sea, los objetivos, logros o competencias de aprendizaje de la actividad. Esto es en cuanto a rúbrica, definición y la estructura que debe tener. Nosotros en el desarrollo de lo que vamos a ver a continuación, esta estructura es una propuesta, pero la estructura puede cambiar e inclusive tiene una cierta variación relacionado con el tipo de rúbrica que podríamos emplear, pero puede cambiar, ¿está bien? No hay ningún tipo de inconveniente.
Veamos las características clave que debe tener una rúbrica. Mantenemos el mismo formato. Esta es la matriz que tiene la escala de calificación o niveles de desempeño, debe ser graduada. Los aspectos que van a evaluar, veremos ejemplo en particular y los criterios e indicadores que deben establecerse para eso. Ahora, las características son las siguientes. Esto es un elemento que debe reunir, por así decirlo, a la hora de elaborar una rúbrica. Debe reflejar procesos y contenidos. Fundamentalmente, y hago énfasis en los factores que determinarán la calidad del trabajo de un estudiante. Hablamos de calidad, no hablamos de cantidad. Y yo a lo largo de este webinar voy a exponer un criterio muy personal en el sentido mismo de que los estudiantes deben ser evaluados cualitativamente, independientemente del que la evaluación siempre será un elemento muy subjetivo, pero siempre me inclino un poco más a que el resultado que debe entregarse al estudiante tiene que tener un elemento cualitativo. Motivo de análisis en su otro momento. Y también deben ser conocidos los indicadores o guías. Pasamos a los tipos de rúbrica. Fundamentalmente tenemos dos tipos de rúbrica, ahí están señaladas. La global, que pudiéramos no exactamente sinónimo, porque retoma algunos elementos de comprensivo, comprensivo con H, porque sin H tiene otro significado de comprensibilidad, u holístico, que luego en un momento determinado podríamos aclarar. Ahí están las características señaladas que por una parte y por otra parte el uso que tiene cada una de las rúbricas. Si ustedes analizan detenidamente en lo que estamos presentando, no somos a veces muy a leer las diapositivas, no nos ayuda, es una de las reglas que se establecen cuando se trabajan con presentaciones, pero sí valoramos que hay algunos elementos comunes. Algunos aspectos que la diferencian uno de otro. Aquí hay un elemento que es para visualizar lo general, que está relacionado con lo global, y por otra parte, la analítica implica evaluar la calidad de los desempeños. Hay un elemento de partes, de desglose, etcétera, etcétera, que inclusive diferencian una de la otra. La global es una rúbrica muy general para una valoración integrada del desempeño del estudiante y simplemente la analítica va a un elemento de particularización un poco más amplia que me da un elemento de juicio mucho más objetivo que la global. Estos son los dos tipos de rúbricas y las características. Continuamos. Veamos ejemplos de las mismas. Veamos el tipo de rúbrica global. Decíamos que algunos elementos de la matriz que tiene una rúbrica está relacionada con una escala. Vean dónde nosotros la ubicamos en este momento. O sea, en la anterior vimos una escala que situada de manera horizontal. Aquí hablamos de un elemento de descripción que también era un componente de la matriz. Y por otra parte, vemos cómo dentro de la rúbrica global, como relacionado con la escala, hay una disminución, digamos, un menor resultado desde el punto de vista de cómo el estudiante va siendo evaluado cuando una rúbrica es global. Se evidencia comprensión total, se evidencia comprensión del problema, aquí es total, aquí del problema, ya es una parte, aquí se habla de todos los elementos, aquí incluye un alto porcentaje, y de esta manera se va viendo una correspondencia entre la descripción para un problema X. No planteamos en este caso el tema que abordaríamos, los objetivos que evaluar, sino simplemente estamos en el caso de la rúbrica global, escala y descripción. Me queda claro que esta, o al menos, perdón, nos debe quedar claro que esta es una rúbrica muy general y, como decía, para tener un elemento de evaluación general o integral del tema que estemos abordando o evaluando. Vamos a ver el otro tipo de rúbrica que nos corresponde en el caso de la analítica. Aquí, para todas las personas que están observando, la pantalla ocupa prácticamente toda la tabla. Entonces hay que analizarlo con detenimiento
ya que una recomendación para el desarrollo de las presentaciones es que no deben tener muchas palabras. Pero esto, tratarlo de dividir a la hora de presentarlo, lo veíamos en su conjunto para darle un sentido de idealidad y de otros aspectos que analizaremos. Vamos a verlo de esta manera y cómo hay otros elementos que nosotros hemos cambiado y que el profesor inclusive a la hora de prepararlo puede modificar. Aspectos que serían evaluar. En este caso, nosotros, digamos, estamos evaluando la presentación que estamos haciendo, por así decirlo. El estudiante está haciendo una presentación en grupo bajo la rúbrica del tipo analítica. Entonces, está analizando, ese sería el tema, o sea, cómo utiliza él una presentación en particular o un equipo de trabajo en particular, y hemos señalado en rojo para distinguirlo de manera visual que hay una gradualidad de excelente a satisfactorio, donde aquí hay distintos y aquí comienza a descender, digamos, la relación o lo que nosotros apreciamos, en este caso, el efecto que tiene, donde no es lo mismo que utiliza distinto o que utiliza poco. Por tanto, ya el nivel pasa de excelente a insatisfactorio. Y así sucesivamente, o sea, lo vemos. Aquí utiliza uno o dos recursos y simplemente aquí no utiliza recursos. Vean el empleo de lo que nosotros analizamos para irlo hablando todo de manera integral en su conjunto, que no es inadecuado. Creo que conserva una palabra evidentemente irrespetuosa. Perdón, respetuosa. O sea, mira, no es correcto lo que estás haciendo. Ya un término un poco más feo en que simplemente si yo en la opción 1 pongo está aplazado, esto no abona ningún resultado para que el estudiante se sienta satisfecho. Aquí hemos utilizado diferentes aspectos a modo de ejemplo para evaluar, decíamos el caso de presentaciones, donde si hay comprensión del tema, de igual manera hemos puesto a la hora de ser evaluado, porque no es solo una presentación, el profesor tiene que interactuar a los efectos de evaluar, y vemos también una gradualidad de contesta con precisión todas, con precisión la mayoría, con precisión alguna o no contesta planteada. Y el último que hemos señalado ha sido el dominio de las estrategias de búsqueda. De igual manera, a la hora de buscar información para la preparación de la misma, demuestra dominio total, es excelente, y así determinadas gradualidades. No domina, buscamos el concepto inadecuado. Estas escalas pueden cambiar, perfectamente pueden cambiar. Pueden ser 5 escalas, pueden ser 3 escalas, etcétera, y esto conforma, repito, los elementos que para el caso que estamos analizando del tipo de rúbrica analítica. Este tema lo seleccionamos para una presentación en particular. Ok, veamos cómo se elabora una rúbrica, independientemente que luego mostraremos otra. O sea, abordamos el tema de presentaciones para aprovechar lo que estábamos haciendo. A la hora de cómo elaborar una rúbrica, yo debo tener algunos elementos que ya inclusive analizamos dentro de la matriz o estructura de una rúbrica. Determinar objetivos, logros o competencias de aprendizaje, identificar los elementos, aspectos a valorar, o sea, que yo necesito de esta competencia, evidentemente valorar, definir cuáles son los descriptores, escala de calificación, criterios, o sea, ya estamos armando la matriz. En el caso de la número 4 es determinar el peso de cada criterio. El peso de cada criterio puede variar y usualmente lo que utilizamos es puntos. O sea, no hay ningún tipo de inconveniente si usted va a utilizar alguna actividad, por ejemplo, para evaluar una presentación como una actividad de control sistemático, y usted determinó que cada cada actividad de control sistemático tiene una evaluación de 10 puntos, entonces simplemente familiarice también la rúbrica con este tipo de evaluación. Si lo contestó todo satisfactorio, el estudiante al final, la nota final, a lo que entre comillas llamamos peso, va a tener el máximo de 10 y su nota debe ser excelente. Y bueno, el quinto paso, revisar lo que se ha hecho de alguna manera u otra y si genera, por así decirlo, algún tipo de cambio. Perdón, algún tipo de cambio. Un resultado, por eso yo digo que un resultado cualitativo, insisto, lo veo mucho más cuando usted a un estudiante, ahora no lo haga porque estamos en periodo de pandemia, pero cuando usted a un estudiante lo felicita y le da una palmada virtual y le dijiste, eres excelente. Entonces, eso pensamos que es un buen resultado y lógicamente debe buscar al menos un halago, una sonrisa
en el estudiantado. Si usted reúne estos 5 elementos, entonces nosotros podemos elaborar, con todo lo anterior, podemos elaborar nuestra estructura. Si ustedes van a los puntos que están a la izquierda de la pantalla, pueden apreciar que simplemente hemos tratado de resumir o recoger en la matriz como corresponde. O sea, hay una interacción entre una u otra de los elementos para elaborar una rúbrica y el resultado que se debe obtener. Vamos a pasar a estas personas tan valiosas que nos enseña cada día al pasar de los años que todavía tenemos dificultades en redacción, en comillas. Hace poco aprendí que después de poner, por ejemplo, una interrogante, signos de interrogación, no hace falta poner punto porque el interrogante tiene un punto. Eso me lo dijo una profesora de española, no quiero cuestionarla en este momento, pero era razonable. Entonces, aquí vemos algunos aspectos que están relacionados para el caso de la lectura oral, que es una de las herramientas que utilizan. Deben haber elementos de precisión, deben haber elementos de fraseo, de que en el caso de la matriz que nosotros elaboramos ya se habla de una variación en el porcentaje de precisión, pero que como pueden ver tienen rango. O sea, también se establecen rangos que están relacionados con la escala. Aquí hablamos de excelente, bueno, regular, insuficiente. Y reitero, hay una gradualidad para el caso de la precisión que siempre va a ser un elemento subjetivo. La evaluación lo abordaremos en otro tema que ya tenemos preelaborado, que es la evaluación, pero no queda duda de que la evaluación es subjetiva y por eso aquí hay algún tipo de rango en que puede variar. Igual en el caso del fraseo, vemos algunos elementos que permiten bajo una gradualidad de excelente a insuficiente, perdón, de excelente a insuficiente, de cómo puedo ir evaluando. Queda claro, y va a ser un elemento a tener en cuenta, que lo que se vaya a evaluar dentro de la rúbrica tiene que ser compartida previamente con el estudiante. El estudiante tiene que estar notificado de cómo puede verse reflejada su evaluación teniendo en cuenta todos estos parámetros. Este es un ejemplo para lectura oral. En la lectura oral, otros elementos que nosotros incluimos también fueron la fluidez y el ritmo y velocidad. De igual manera, mantenemos la misma escala, estamos haciendo la misma rúbrica en el caso de el ejemplo para lectura oral y vemos de igual manera que es una característica de la graduación que debe tener la escala, en este caso excelente e insuficiente, donde va descendiendo el desempeño que tiene el estudiante en cada uno de los aspectos a evaluar. Bien, esto para la lectura oral. Veamos para un ensayo. Es otro tema para este tipo de trabajo. Me queda duda de que, no me queda duda de que para poder desarrollar este tipo de trabajo nosotros seguimos un parámetro muy interesante porque conlleva una investigación, o sea, esto no sale de la nada, es una preparación seria, y más cuando nos enfrentamos a un conjunto de expertos, donde en este caso la evaluación mía estaría posiblemente entre 1 y 0. Nos fuimos a revisar el sílabo de la asignatura que tenemos del 2017 de Comunicación y Lenguaje 1 y buscamos, en Comunicación y Lenguaje 2, y buscamos algunos elementos que eran válidos para un ensayo. O sea, tuvimos que prepararnos para que yo evalúe un ensayo. Analizamos, perdón la tos, es nervioso, qué aspectos pueden ser evaluados. Profundización del tema, aclaración sobre el tema y la presentación del ensayo. Aquí, si ustedes pueden ver, cambiamos la escala y la llevamos a puntos, por así decirlo. 2, 1, 0. Y aquí vemos un total. ¿Está claro? Un total desde el punto de vista que se pone la nota que alcanzó y debajo se presenta el total que logró en este caso el estudiante. Aquí hemos cambiado y no hemos tenido un elemento cualitativo asociado al puntaje que tiene para un caso del ensayo. Pero bueno, sí, los temas que aprendimos y que deben ser evaluados en un ensayo es la profundización del tema, aclaración sobre el tema y presentación del ensayo como tal, como otros profesores pudieran considerar otros elementos. Me queda claro que este es un criterio muy particular, pero no por un problema de expertise del resto de los profesores. Las rúbricas tienen una característica que deben ser retroalimentadas, si es posible, mucho mejor dentro de un colectivo de asignatura y, repito, creo que va a tener mucho más calidad de resultados.
Este es el ejemplo 4 para un ensayo. Veamos el caso de un glosario. Nos pareció oportuno hacerlo para este campo tan importante de la disciplina de comunicación y lenguaje. Yo vi una conferencia muy espectacular que se desarrolló bajo L. Momotombo, si mal no recuerdo, que estaba relacionado con el uso de reglas ortográficas, etcétera, uso del diccionario. Recuerdo a la profesora Eneida Morraz, que creo que fue una de las principales expositoras, relacionado con la necesidad del uso del diccionario. Y cuando vamos al diccionario nos vamos a ver un glosario en particular, aunque un glosario tiene algunos elementos que, repito, se retoman a los efectos de buscar o donde nos apoyamos, perdonen si me equivoco, donde nos apoyamos para, de alguna manera u otra, a qué fuentes recurrimos, etcétera. Entonces, cuando nos vamos al glosario para buscar un significado, pues simplemente, más allá de buscamos la profundización del tema, alta calidad del diseño y los elementos propios del glosario. O sea, orden alfabético, cuando usted coloca, digamos, en qué recursos bibliográficos se apoyó para hacer un texto, hay que ordenarlo alfabéticamente, hay que aplicar las técnicas APA, y bueno, todos esos elementos se recogen en este caso para una rúbrica en el caso de un glosario. De igual manera, optamos por una opción numérica, pero puede ser enriquecida por una opción también cualitativa. Bien, vamos para el caso de una representación electrónica y hasta aquí abordamos el uso de comunicación en lenguaje, rúbricas, de ejemplos particulares, glosarios, ensayos, etcétera. Pero también nos parecía válido porque los profesores estamos trabajando con muchas representaciones electrónicas a través de nuestras clases virtuales o remotas. Tiene que ser evaluada. Tiene que ser evaluada, inclusive de alguna manera u otra pudieran ser evaluadas por parte del estudiantado, que no sería mal que un estudiante o un grupo de estudiantes evaluaran cómo consideran las presentaciones que usted realiza de manera virtual o remota. Creo que es importante, o sea, no hay que tenerle miedo a nada. De aquí se puede destapar una serie de buenos críticos relacionados con una presentación electrónica, qué factores tiene. Nosotros hace ya muchos años, de igual manera, impartimos varios cursos relacionados con el uso de PowerPoint, cuando PowerPoint prácticamente era incipiente. Ahora lo estamos trasladando a una presentación electrónica, lo estamos trasladando, lo mandamos, lo enviamos, lo presentamos, pero recoge algunos elementos desde el punto de vista que no sea un karaoke. Enhorabuena. Y otros elementos a la hora de tener en cuenta, o sea, qué cosa más interesante que una diapositiva presente errores ortográficos, por así decirlo, y que también es un elemento a tener en cuenta. Este tipo de representación, este tipo de rúbrica, es una rúbrica que es genérica, o sea, no es solo para los profesores españoles, es simplemente para todos los profesores que imparten clases bajo la modalidad remoto o virtual y que debe ser evaluada, tanto para ser presentada por el profesor o inclusive para ser retroalimentada por parte del colectivo de asignatura. Nosotros conocemos de profesores o conocimos de profesores que ellos discuten entre sí las diapositivas y simplemente las enriquecen, dan sus opiniones, y creo que es válido para una mejor rúbrica. Perdón. Continuamos. Vamos a las ventajas y desventajas. Ventajas en el extremo izquierdo. Señala los criterios a medir para documentar el desempeño del estudiante. Cuantifica los niveles de logro a alcanzar. O sea, ya hemos visto la matriz, recordamos los elementos. Hay un elemento de retroalimentación. Eso tiene que tener claro el resultado de la evaluación a través de una rúbrica, como cualquier tipo de evaluación, debe ser debidamente retroalimentada. Disminuye la subjetividad de la evaluación, sobre todo cuando es una rúbrica del tipo analítica. Hay más objetividad, hay más detalle, hay graduaciones bien establecidas y, como señalamos, permite que la autoevaluación y la coevaluación, que eran los elementos que veníamos describiendo. A la derecha, si ustedes analizan,
están los pasos a seguir que ya los presentamos. O sea, no puedo olvidar que teniendo en cuenta estos elementos son las ventajas. Las desventajas son mucho menores. Ahora, esto es interesante. Requiere mucho tiempo para su elaboración. Sí. ¿Es una herramienta más a utilizar para evaluar? Sí. Además de la clase, tengo que tener en cuenta los materiales complementarios que tengo que preparar. Tengo que tener los complementarios más allá de las presentaciones que ustedes hagan o presenten. Tengo que tener en cuenta quiénes se conectaron y no se conectaron. Sí, perfectamente. Este es un elemento, reitero, que no por el hecho o una herramienta que no por el hecho de tener un gran peso que hoy en día tienen los profesores, presenciales y no presenciales, sincrónicos o no asincrónicos, hace de que no considerarle una carga más, sino ser beneficioso para el profesorado, inclusive para el estudiantado. Es una herramienta clara, transparente, objetiva, y por eso me inclino a sugerir de la necesidad que se utilice. Y obviamente hay un elemento necesario de capacitación docente para su uso y diseño. Vamos a la importancia que tiene. Las hemos ido trasladando a lo largo de nuestra exposición. Pensamos. Determina el nivel de eficacia del estudiante, demostrado por ello. Aprendizaje, los conocimientos, la competencia de un trabajo. Eso creo que nos queda claro teniendo en cuenta, y reitero una y mil veces, de la necesidad de que el estudiante maneje la herramienta. Una evaluación no puede ser una evaluación sorpresa porque tiene que ser preavisada, aunque sea lo más básico o lo más elemental. O sea, no hay por qué romper que simplemente sea, y hoy vamos a hacer evaluación. Cuidado. Creo que hay que, no puede ser, no es una herramienta adecuada, pero sin embargo, si usted buscó, estableció todas las premisas de las evaluaciones que van a hacer y que si los estudiantes, preaviso, pueden ser evaluados al final, al principio, al final, o en la próxima clase o al final del encuentro, no tienen por qué haber temor, pero creo que es importante como herramienta. Otro aspecto es lo que analizamos hace un momentico, la graduación y niveles de calidad de los diferentes criterios. Eso ayuda al estudiante a cómo se va a evaluar. Mayor objetividad que esa, no hay todo aplazado y no explico por qué, no logra absolutamente nada. En la evaluación no logra nada cuando da una nota e inclusive el muchacho ni quiere conocer el resultado. Entonces creo que esto ayuda considerablemente. Y bueno, como he mencionado, el punto 3, que pudiera ser posiblemente más el primero, recibir la rúbrica de antemano. Es necesario inclusive ser discutida con el estudiante, no viene a mal. No viene a mal. No viene. No me gusta, me parece, profesor, ¿por qué tres? ¿Por qué con 3 ortografías y no con 2? ¿Por qué con una o por qué con ninguna? ¿O por qué grados extremos del excelente al insuficiente? No es válido. Por tanto, de manera general, nosotros consideramos que es un elemento que debe tener claridad, ser ayudar o favorecer el aspecto de organización y, lógicamente, tener en cuenta aspectos de estética. Estas son las herramientas que nosotros hemos identificado recientes. Nosotros, cuando pasamos este curso, para un posgrado en particular, la que utilizábamos era Rubistar. No sé si recordarán, hay algunos de los participantes que tuvieron la posibilidad de ser compañeros nuestros en ese tipo de cursos, en varios cursos. Sin embargo, ya Rubistar desapareció. Hoy en día, o sea, me queda claro de que es muy significativo cómo cada día mejora las aplicaciones que hay en las redes y que ayudan a este tipo de trabajo. O sea, no podemos negar que no exista ninguna. Hay varias y tiene la opción, unas tienen más, otras tienen menos. Unas las podemos encontrar en plataformas ya preestablecidas, pero que de alguna manera hay un amplio campo para la elaboración de rúbricas. Casi terminando, vamos a las conclusiones. Tiene un valor formativo. Creo que es la tarea número 1 que tenemos los docentes. Una nota no dice nada. Una recomendación o sugerencia que tenga un carácter formativo donde se indiquen los errores que tuvo una persona es mucho más que sumativo, además más agradable y comprensivo. La guía
en este caso guía de forma efectiva un proceso, porque ha habido o ha existido una gradualidad a la hora de evaluar un criterio en particular o algunos aspectos a evaluar. Construirla ayuda. No queda espacio, es complejo al principio, ¿qué me faltó? Regreso para atrás, no me gustó, creo que tendría que evaluar bien este aspecto. Evidentemente el docente que tiene que tener un alto contenido de la información que va a impartir, por así decirlo. Entonces, construirla es mejor, consumirla es mucho más fácil. Usted simplemente, si vamos a un producto alimenticio, eh, es más agradable comerse un churrasco que para las compañeras que tienen el don de cocinar, construirlo cuesta mucho más trabajo. Yo soy fatal, me conformo simplemente con una comida muy sencilla y entonces abro una lata en conserva y me resulta mucho más fácil consumirla. Permiten progresiones secuenciadas en el logro de una competencia transversal, genérica, la vimos en el caso de algunas rúbricas en particular, y reitero, podemos, como se plantea a modo de conclusión, ejemplos valiosos de adaptarlos a nuestra asignatura o competencia. Estas son nuestras conclusiones. Esto me pareció genial, fue uno de los libros base que utilicé para preparar esta presentación. Se los recomiendo. Y aquí les comparto el link donde se puede descargar de manera gratuita. Es significativo, es un texto chileno hecho por un grupo de personas, tiene bastantes páginas, tiene el texto, si mal no recuerdo, más de 150 páginas, trae ejemplos muy ilustrativos y no solamente para la enseñanza universitaria, trae ejemplos para grados primaria y grados inferiores. Pero reitero, es un documento que se lo recomiendo y bueno, luego con gusto sugeriría a Rosy si lo consideran compartir. El libro se puede descargar sin ningún tipo de problema. Casi para terminar, nos tomamos de este libro, a la hora de leerlo, el libro que mencionábamos anterior, tomábamos como referencia un texto de Pablo Neruda. Pablo Neruda, premio de literatura en su país, Chile, premio Nobel, donde creo que relacionando con docentes de español, él escribió este texto y simplemente este fragmento o este párrafo está dentro de ese texto. ¿Está bien? No he tenido la posibilidad de leerlo, pero solamente a la hora de leer el texto le estoy dando tiempo para que lo vean. Me parece que es un texto bello. Indiscutiblemente que Pablo Neruda es un elemento a tener en cuenta en la asignatura de comunicación y lenguaje. Ese es un punto de referencia en la historia reciente, siglo XX, del mundo y indiscutiblemente que Neruda escribe de manera espectacular. Espectacular. Este libro simplemente se elaboró una vez él fallecido. Bien, aquí me pueden localizar. Estoy contento, les comento recientemente, esto es un comercial. Comenzamos con 10 países, ya vamos con 22 países. Y en el caso del podcast, comenzamos con 5 países, fundamentalmente al principio estaba un poco la familia dispersa por el mundo, pero ya tenemos 22 países que nos escuchan en nuestros podcasts y donde abordamos estos temas un poco más cortos, pero que simplemente nos parece propicio. Esto es lo que hago. Y bueno, cualquier duda, lógicamente, me tienen a la orden. Pasamos a preguntas y respuestas. Disminuyo la presentación y pasamos a evacuar las respuestas. Efectivamente, don Ernesto, en el formulario de inscripción nos dejaron unas cuantas preguntas. Entonces, la primera de ellas nos la hace Luz Álvarez, que creo que está conectada. Un saludo desde México. ¿Por qué para algunos docentes es tan difícil o complicado elaborar y usar una rúbrica? Ok. Vamos a responderle. Creo que toda preparación es compleja y sobre todo cuando se hace por primera vez. Cuesta trabajo. Creo que es importante leer,
documentarse. Ya nosotros hemos fundamentado lo que corresponde a la estructura de, perdón, lo que corresponde a la estructura de una diapositiva, y entonces creo que corresponde a lo que es el llenado de este tipo de trabajo. Es una herramienta que se va construyendo de manera gradual. Esta me queda mejor, esta más, esto me parece que sí, y sobre todo cuando existe la opción de ser validada e intercambiada entre otros docentes. Yo siempre he sido de criterio que a la hora de hacer algo, lo comparto, lo presento, lo discuto. Por ejemplo, en mi caso en particular lo discuto con mi esposa. ¿Qué le parece la presentación? ¿Qué tiene, qué no tiene? Aprendemos el uno del otro, etcétera. Entonces yo creo que es válido que siempre hay que hacer la primera. Siempre por la primera es la más difícil. La directora nombraba que hemos construido una serie de libros. Efectivamente, ya son muchos años elaborando libros de texto para el campo de ciencias naturales y sociales. Y recientemente terminamos el último texto en el área de ciencias sociales. Y creo que ese fue, estamos hablando del año 21 para que salga publicado en el año 22, 2021, 2022, que ese libro fue el que mejor me quedó, el que está por salir. Porque el primer libro lo hice en el año 95 en este país, en Nicaragua, y trabajé en elaboración de textos, sobre todo materiales auxiliares para estudiantes de las escuelas en bachillerato en mi país de origen, Cuba. Entonces, siempre el primero es más complejo. ¿Requiere tiempo? Sí, pero hay un balance en lo que puedo lograr y en lo que me costó hacer y en lo que posteriormente puedo lograr. Creo que esto, aunque acá mayor sea el peso de manera inicial, pero creo que hay una gratitud a la hora de ser evaluados con las ventajas que nos proporcionan las herramientas antes señaladas. La siguiente pregunta desde Perú, Jorge Bustamantes quería saber qué es una rúbrica analítica y holística. Voy a comenzar, me agrada escuchar a personas de diferentes nacionalidades, latinoamericanos todos. Espero que por favor se cuiden y estén bien en sus países. Creo que el mundo está patas arriba con la pandemia. Y les agradezco por estar desde tan lejos aprovechando este tipo de tiempo, este tipo de actividad a pesar de las diferencias de hora. Voy a comenzar por la holística, por el orden que seguí, luego iría a la analítica. Ya habíamos mencionado de que la holística está dentro, agrupada o digamos generalizada dentro del tipo de rúbrica global. Es decir, global como un total, como un todo, como un entero. También hay otros términos que se manejan con relación a lo holístico, que es darle otras palabras, un significado similar como es sistémico o en conjunto. Reitero, es mucho más general, integral. Se busca para fines un tanto, digamos, pudiera ser de manera grupal o no, pero lo que sí es contrario a lo holístico es que tengamos una visión reduccionista, es decir, que no tengamos en cuenta todos los aspectos que pudieran ser analizados a partir de su examen o de los elementos constituyentes. Eso es lo contrario. O sea, si yo reduzco y no voy a verlo a todo como un todo, pues no estoy elaborando una rúbrica de naturaleza global. Lo otro que estamos hablando de hablar de la palabra comprensivo con H es que se fundamenta en lo que abarca, contiene o incluye. Esto desde el punto de vista de comprensivo, que es diferente de comprensión. De aquí que nosotros en el caso de la global veamos de alguna manera u otra de las características que debe permitir este tipo de rúbrica. Hablo de la global, que permite una valoración integrada del desempeño del estudiante sin determinar los componentes del proceso tema evaluado. Demanda menor tiempo para calificar. Eso me queda claro. Y la retroalimentación es muy limitada. En el caso de la analítica, la diferencia está en que nosotros, la analítica, pretendemos evaluar la calidad del desempeño. Si nosotros vamos al vocablo,
de analítica implica un análisis, implica una reflexión sobre algo, la separación de los elementos de una cosa para descubrir cómo se compone. Si yo voy a las características de la rúbrica de tipo analítica, esta nos permite evaluar el desempeño del estudiante desglosando sus componentes para obtener una calificación total, permite identificar fortalezas, debilidades, etcétera. Y reitero, esto creo que, y me inclino a que nos vayamos a la hora de preparar nuestra rúbrica, seleccionemos la analítica, aunque sea un poco más compleja. Rosy. La siguiente pregunta es desde Costa Rica, de Valeria Salazar, que también estaba conectada. ¿Cuáles modelos de rúbrica son efectivos para evaluar la escritura? Ok, lo que voy a mencionar son aspectos que pudieron estar relacionados en alguna de las rúbricas que pusimos a modo de ejemplo, ensayo, glosario, lectura oral. Nosotros pensamos que una rúbrica para evaluar la escritura debe tener un elemento de legibilidad, propósito comunicativo, relación entre las palabras y oraciones, diversidad de vocabulario, uso de signos de puntuación y uso de reglas ortográficas. Consideramos que son criterios aquellos que colocábamos en la rúbrica y que deben ser evaluados en el caso particular de una escritura. ¿Alguna duda? En el chat, no sé si tienen alguna pregunta, pueden hacer alguna intervención por el chat. Entonces, de momento en el chat no tenemos ninguna intervención. Más que todo, pues quisiéramos darles las gracias de parte de todo el equipo de L Momotombo por compartir con los docentes este instrumento de evaluación que además pues, de simplificarnos a nosotros el trabajo al momento de evaluar, nos permite dar una retroalimentación que sea mucho más oportuna para nuestros docentes y que la evaluación a partir del uso de la rúbrica sea un proceso para ellos mucho más reflexivo y sobre todo significativo porque van a tener claramente cuáles son los criterios y la oportunidad para valorar con mayor objetividad su propio aprendizaje. Queremos agradecer de igual manera a todos a los que participaron, especialmente a todos los que mostraron su interés desde Colombia, Panamá, Perú, Venezuela, España, Costa Rica, México, Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Egipto, México, Honduras, Guatemala, Bolivia, Chile y por supuesto desde Nicaragua. Si aún no nos siguen en las redes sociales, pueden buscarnos a través de la etiqueta Escuela de la Lengua Española y pueden también seguirnos en las páginas de Facebook, en Twitter, en Instagram como Escuela de la Lengua Española, L Momotombo. Muchísimas gracias por haber acompañado al profesor González en esta conferencia. Agradecemos al profesor González nuevamente y ya sabe que L Momotombo es también su casa académica. Ya casi me siento L Momotombo. Como estoy aprendiendo comunicación y lenguaje de verdad. Muchas gracias. Gracias, Ronnie. Gracias a los compañeros que pudieron participar en la actividad. Agradezco infinitamente. Muy amable.